Bienvenido a este tutorial de cómo hacer un ensayo. Debemos recordar que un ensayo es una expresión de conocimiento respecto a una temática, ya sea a través de diferentes puntos de vista, de una crítica, de aportación de nuevas ideas o de reflexión respecto a ideas ya planteadas, respecto a metodologías, paradigmas, formas de conocimiento u otros. Recordemos que un ensayo es bastante importante en el ámbito académico, ya sea en secundaria o en universidad. Por lo tanto, vamos a manejar una idea global respecto a los mismos, tratando de asemejarnos lo más que podamos a la realidad, o sea, un ensayo en base a lo que realmente nos solicitan en ambientes académicos y no ideales que suelen quedarse en la teoría. Por lo tanto, ¿qué tiene o cuáles son los pasos que se debe seguir para un ensayo? Generalmente la estructura consta de lo siguiente: es una carátula que se debe de tener, una introducción, un desarrollo de la temática, una conclusión y la bibliografía con la cual se trabajó. En carátula generalmente se suele impregnar aquella presentación según la institución educativa o académica en la cual nosotros estamos cursando. En introducción se suele hacer una especie de resumen con un adelanto de todo lo que se verá en el transcurso del ensayo. En el desarrollo es donde se impregna toda la información, todo nuestro análisis reflexivo sobre la temática. En la conclusión es aquello concretamente a lo cual nosotros hemos llegado después de un análisis bastante arduo en el desarrollo. Por lo tanto, se debe concluir con determinadas ideas puntuales. Y por último se encuentra la bibliografía, que es de suma importancia para los investigadores o para aquellas personas interesadas en tu ensayo, para saber de dónde pueden obtener mayor información o en qué libros o en qué fuentes bibliográficas se basó todo nuestro análisis en el transcurso del desarrollo. Por lo tanto, vamos a comenzar ahora partiendo de la carátula. Vamos a venir acá, vamos a bajar esto para recordar los pasos más adelante en qué nivel nos encontramos. Ahora nos encontramos acá en carátula. La carátula suele variar, generalmente de institución a institución. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner acá. Es una universidad. Luego pongo la facultad a la que pertenece. Y luego la carrera. Por lo tanto, podría ser acá, así decir, un colegio. Acá el nivel sería primario o secundario y aquí el curso concretamente. Luego en la parte central se suele poner lo que sería el título de nuestro ensayo. Vamos a retomar una temática a manera de ejemplo para que nosotros podamos desarrollarlo en el transcurso de este ensayo. Vamos a tratar la temática de cognición y genética. Generalmente suele diferenciar el tamaño de la carátula de mayor a menor. Por ejemplo, esto podríamos ponerlo un tamaño 18 o 20, el siguiente un tamaño 18, el siguiente un tamaño 16. Esto podría ser un tamaño 20 con negrilla y en muchos casos podría ser subrayado. Pero lo vamos a dejar así, solo con negrilla. En algunas instituciones suelen pedir acá, por ejemplo, en la parte más abajo, lo que llegaría a ser, vamos a anclar esta barra de tareas, lo que llegaría a ser acá, el nombre del profesor o docente. Lo podemos hacer de dos maneras, una alineado a la derecha, otro al centro y otro a la izquierda. Hay una modalidad que generalmente nos suelen pedir. Podemos nosotros hacerlo arrastrando esto y poniéndolo hasta el nivel que nosotros vayamos a necesitar.
y hacemos 2 puntos y luego tabulación. Entonces a partir de ahí nosotros podemos empezar a escribir. Vamos a hacer un poco más atrás. Ahora sí, vamos a poner acá un nombre ficticio. Vamos a poner ahora estudiante, 2 puntos, una tabulación, e incluso también acá a ese nivel vamos a poner acá el nombre del estudiante. Podemos poner acá el curso, vamos a poner 2 puntos y tabulación, y aquí podemos poner cuarto A. Muy bien, una vez que nosotros ya hemos puesto los datos que nos han requerido, vamos a venir a recorrer acá. Ahora vamos a poner al centro en el lugar en el cual nos encontramos. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo acá. Y lo bajamos a este nivel aproximadamente. Si nosotros hacemos una vista previa, tenemos de esta manera. Podría subir un poco más esto y bajarlo esto hasta ese nivel. Recordemos que cualquier momento podemos venir nosotros a diseño de página, venir a configurar página, elegimos el papel que vayamos a requerir y los márgenes. Generalmente suelen pedir este tipo de márgenes: superior 2.5, inferior 2.5, izquierda, que generalmente es para el anillado o para empastarlo o ponerlo en algún cuadernillo, suele tener mayor espacio al lado izquierdo, por lo tanto lo vamos a mantener con 3.5 y acá vamos a mantener 2.5 para que sea uniforme. Entonces nosotros apretamos aceptar y ya tenemos acá nuestra configuración rápida de nuestra página. Después de carátula suele venir una introducción. ¿Qué es una introducción? Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, en este caso, de un ensayo, nos hacemos referencia a que en introducción debería ir acá un manejo de conceptos básicos y luego hablar de la temática que se está tratando y luego recién del adelanto en lo cual vendría a desarrollarse, o sea, a qué nos referimos. Por ejemplo, puede ser acá al concepto que manejamos. Después del concepto podemos nosotros decir la temática que se abordará y que se estará tratando en el transcurso del ensayo. Por ejemplo, en este caso vamos a tratar sobre cognición y genética. Primero acá un concepto rápido y general de cognición y genética. Por ejemplo, yo podría poner acá, voy a bajar un poco esto y voy a copiar uno que ya tengo. Entonces vengo y voy a copiar ahora hasta acá y damos un concepto general. Por ejemplo, la cognición actualmente podemos concebirla y así sucesivamente. Luego de dar a conocer nuestro concepto general, lo que nosotros podemos hacer es adentrarnos a la temática, o sea, hablar un poco sobre la cognición y la genética. En este caso es una definición pura, más llana lo que estamos manejando en primer lugar, y después necesitamos nosotros interrelacionarlo. Por ejemplo, podríamos poner acá: la cognición es un elemento fundamental de la vida de las personas para encontrar respuestas a diferentes situaciones que se presentan diariamente, en las cuales están integradas la concentración, la memoria, la rememorización, la racionalización, la imaginación y otros. Esto es fundamental o elemental, podríamos resaltar.
desde el punto de vista de la genética, ya que él mismo de alguna manera la determina. Hasta acá tendríamos nuestro segundo elemento, que sería la cognición. En este caso sería todo lo relacionado a la temática que estamos abordando. Acá sería un concepto más llano y puro, acá un concepto más relacionado. Y como tercer aspecto podríamos nosotros dar un adelanto, y el adelanto sería de la siguiente manera. Podríamos resaltar la importancia de este ensayo recae en la preponderancia que existe conocer la manera en cómo la genética influye en la cognición y los alcances y niveles de desarrollo que parten de tal. Por lo tanto, acá tenemos una palabra de enlace, lo cual nos daría apertura a nosotros para poder abordar la temática. Ponemos entonces, por lo tanto, en el transcurso de este ensayo se estará tratando desde diferentes autores y puntos de vista la cognición y la genética, resaltando la relación mutua entre ambos. Acá ya tenemos nosotros lo que sería nuestra introducción. De esta manera se puede hacer de una forma consolidada, por lo tanto se necesitaría en este caso abordar acá aspectos más importantes. O sea, si nosotros queremos ampliar lo que es nuestra introducción, podemos poner acá solo lo que hemos hecho de cognición, también de genética. Acá también otro párrafo relacionando los dos elementos o conceptos que estamos tratando. Y aquí seguir explicando la metodología, la cual hemos utilizado en el transcurso de nuestro ensayo. Por lo tanto, esto dependerá del nivel de exigencia académica que se tenga. Si en caso sería algo para secundaria o para primaria, introducción, simplemente podría entrar esta parte de lo que es que en el transcurso del trabajo se estará desarrollando, pero para nivel académico se tuviera que acá fundamentar y hacer citas de otros autores. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a copiar acá. Ya tenemos acá. Por ejemplo, dice: por mucho tiempo se analizó la cognición como elemento aislado, como el acto de conocer la facultad de conocimiento. Acá tenemos un autor que dice todo esto, el año de publicación de su libro y el número de página en la cual menciona. Así que nosotros podemos seguir citando. Si quisiéramos aclarar de alguna manera algún concepto, por ejemplo acá cognición concretamente, podemos venir acá, venimos a referencias, insertar cita y agregar nueva fuente, o directamente podríamos venir a insertar nota al pie y aclarar acá a qué se refiere. Por lo tanto, en este concepto me acaba de crear una numeración y aquí abajo me envía para que yo pueda aclarar el concepto que estoy indicando. Por ejemplo, acá podría poner: según el diccionario de la Real Academia Española, se entiende por cognición y así sucesivamente. Entonces hay dos maneras de manejar: uno a través de estas citas al pie de página y otro directamente con el autor. Tendríamos que, en caso de estudios universitarios, forzosamente utilizar fuentes y las citas. En caso de colegios no es necesario agregar estos dos. Suficiente en bibliografía podríamos poner las referencias de donde hemos sacado. Entonces nos toca ahora ver el siguiente elemento, que sería el desarrollo. ¿Qué es lo que ingresa generalmente en desarrollo? En desarrollo suele ingresar todo lo que sería el contenido o prácticamente
todo aquello que vamos a desglosar en nuestro trabajo. Es el aspecto más importante de todo el trabajo, ya que generalmente es la parte donde se van a leer los docentes o profesores directamente. Es que introducción y conclusión suelen ellos deducirlo por sí mismos. Entonces podemos poner acá desarrollo y podemos poner acá los elementos que lo contengan. Voy a hacer una copia de lo que yo ya tengo. Voy a hacer ahora una copia, ya lo tengo acá. Vamos a ir por partes. Se puede y no se puede poner lo que son los subtítulos. Mucho dependería de la manera en la cual nosotros nos vayan a exigir en la universidad. Por lo tanto, en este caso podríamos poner también numeración e introducción. Puede y no puede tener también numeración. Todo es relativo según la universidad o instituto donde estemos. Esto podríamos poner 2, esto 2.1. Cuando generalmente suelen ser muy cortos estos, o sea, tan solo tiene introducción, desarrollo y conclusión y no tienen subtítulos, tampoco suelen exigir un índice, ya que sería absurdo poner tan solo 3 o 4 palabras para todo un índice, o sea, toda una hoja. Por lo tanto, vamos a manejar nosotros esta idea. Ya tenemos acá desarrollo. Podemos partir desde nuestra comprensión nosotros de lo que es, en este caso, la temática. ¿Qué se entiende? Pondríamos acá por cognición. Por lo tanto, si nosotros vamos a desarrollar nuestra temática, por lo tanto podríamos poner acá un concepto o una definición de introducción. Hay maneras concretas de manejar los párrafos dentro del desarrollo de un ensayo. Por ejemplo, podríamos poner acá primero la idea central. Por ejemplo, la cognición es la capacidad del manejo de los elementos abstractos. Hasta ahí ya tengo mi concepto central. Ahora lo que tengo que hacer en el mismo párrafo es desglosar esta idea. Entonces yo lo pongo. Esto refiere a los elementos como la racionalización, el pensamiento, el lenguaje, la memoria y así sucesivamente. Entonces, nosotros ya estamos desglosando esta idea y luego estamos dando a conocer a qué se refiere. Al terminar todo el párrafo, podemos poner unas críticas concretamente, pero para tal crítica se suele acudir generalmente a autores. Podríamos citar como este autor de acá, del año y el número de página. Entonces nosotros hacemos una cita a un autor que hable concretamente de esta temática y en la parte inferior comenzamos nosotros a hacer nuestro análisis. Dicho autor solo se basa, al igual que otros, y cuando nosotros decimos otros tenemos que mencionar cuáles son esos otros. Entonces, en referencia, insertar nota al pie y aquí ponemos autores como Freud y así. Entonces acá pongo dicho autor solo se basa, aquí ponemos, al igual que otros autores, en la parte izquierda del cerebro para definir la cognición y no entra los aspectos emocionales. Por lo tanto, esta es la estructura que se irá desarrollando en el transcurso de todo el ensayo. Primero el concepto, luego autores que hablan del concepto y luego nuestra crítica y análisis reflexivo. Y en los transcursos de los siguientes párrafos se hace de la siguiente manera, o sea, como la que ya hemos explicado.
Por lo tanto, tenemos acá el siguiente subtítulo. Nuevamente hablamos de la evolución de la vida relacionado con los conceptos de cognición y genética, y hacemos como hemos hecho anteriormente, tomando autores y haciendo la respectiva reflexión. Una vez hecho todo el cuerpo, tomando referencias constantemente de autores, nos vamos a lo que sería la conclusión. Por último, en conclusión, tendríamos acá todo aquello a lo cual nosotros hemos llegado. En caso de conclusión, no tenemos que hacer un análisis ya reflexivo sobre nuestra temática, sino las conclusiones a las cuales hemos llegado. Hay muchas maneras de hacer conclusiones. Muchas veces suelen poner con un guión. Por ejemplo, hemos llegado a la conclusión de que la cognición no es algo netamente racional, sino está intermediado por elementos emocionales y afectivos. Ahí tenemos un punto de vista ya concreto sobre una conclusión. Y luego seguimos poniendo así: la genética es parte de la cognición y suele sustentarla, pero también el medio ambiente tiene su influencia. Y así sucesivamente. La otra manera es sin guiones, pero prácticamente la idea se mantiene a través de párrafos, y aquí tuviéramos que aclararlo un poco más. Nada prolongado, todo concreto y al grano. Entonces podríamos poner acá: las emociones aportan la fortaleza de la memoria a corto o largo plazo. Ya tenemos acá una aclaración sobre este elemento, sin guiones, y acá similarmente. Entonces una conclusión podría tener de 1, 2, pero no muchas hojas. Y por último tenemos la bibliografía. La bibliografía generalmente suele ir en otra página y suele diferenciarse según los requerimientos académicos. Por ejemplo, voy a copiar algo acá. Puede venir acá directamente. Vamos a poner con negrilla y copiamos. Generalmente se pone el nombre del autor en mayúscula, el nombre en minúscula, el año, el título del libro, acá con una tabulación, con un espacio, y acá editorial, de qué país es dicho libro. Acá también tiene que mantener este formato. Muchas veces en vez de país suelen poner directamente la región, por ejemplo México, Distrito Federal. Igualmente con todos los autores que vayamos a manejar. Recordemos que lo ideal es no manejar autores directamente de internet, por ejemplo de esta manera. Podemos venir acá, vamos a buscar cognición y genética. Acá tenemos mucha información al respecto, pero ninguna de esta información generalmente suele ser válida. Por ejemplo, acá podemos venir acá, que es la cognición. Wikipedia es una enciclopedia y poco puede servir para hacer un ensayo. Generalmente es una guía tan solo para que nosotros vayamos entendiendo y contextualizando, pero no podemos citar Wikipedia, no en un ensayo, mucho menos en un trabajo académico universitario o postuniversitario. Entonces nosotros podemos obtener información bien profunda, fundamentada en lo que serían los libros. Acá tenemos. Entonces cualquiera de estos libros ya están sustentados, tienen su revisión respectiva y todo ello ya está validado. Por ejemplo, podremos ingresar acá: perspectivas contemporáneas sobre la cognición. Nosotros vendríamos a buscar acá este libro y comenzaríamos a leer, y de acá citar los autores. Por ejemplo, si yo vengo acá acerca de este libro, voy a abrir una pestaña nueva, vengo a esta parte y en la parte inferior me tiene acá el título,
el editor, la editorial, el año y el número de página, pero lo que me interesa acá es el título, la editorial y el año. Si no tengo la región donde se ha publicado, yo puedo venir al inicio del libro y generalmente acá me dan la pista de todo lo que estoy buscando. Por ejemplo, acá de la Universidad Autónoma, acá tenemos impreso y hecho en México. Ya tenemos entonces todos los datos para poner en esta parte. Recordemos que podemos leer y nosotros citar todos estos autores. Por ejemplo, acá tenemos la página número 11. Yo podría citar toda esta partecita, toda esta parte que me serviría para mi ensayo. Esto sería lo más importante para un ensayo y hacerlo de una manera profesional y académica.